Pues ahora sí, vamos a comenzar con esta segunda sesión del curso de mitos grecolatinos. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos acá de nuevo y me da mucho gusto que seamos tantas personas. Eso está muy, muy hermoso. De nuevo, muchas gracias por su compañía, por estar con nosotros, por regalarnos un par de horas de su semana. De verdad que lo apreciamos mucho. Eh, Estamos trabajando la idea de los mitos a través de 6 mitos distintos. A irlo llevando así. El primero que trabajamos fue el de Prometeo. Eh, pero el mito nos jaló y nos llevó a platicar de todo. Y yo creo que con Apolo nos va a pasar lo mismo, porque justo la cosa que tienen los mitos grecolatinos es que como los dioses no son perfectos y como los dioses son una representación de la humanidad en su exceso de poder, ¿no? Los dioses son como si fueran humanos con mucho poder, pero son berrinchudos y son deseantes y son, ¿no? Muy lejos del mito judeocristiano en el que el Dios único es cambio suficiente, ¿no? De un politeísmo a un monoteísmo, pero en el mito judeocristiano el Dios es perfecto y nosotros en nuestro camino para quienes son religiosos, este, tienen que intentar al menos no ser tan desperfectos como es la creación, ¿no? Y entonces ahí hay como una brújula moral que seguir. Y bueno, si Dios hace esto y luego dejó en su palabra escrito esto, la humanidad tendría que comportarse como de esta manera, ¿no? Y entonces hay como una guía moral, es como una pirámide moral que está desde la humanidad a los seres superiores, al ejemplo, al mundo de las ideas, a llegar a Dios, ¿sí? Pero en el mundo griego y después en el mundo latino, pero ahora la vez pasada vimos el mundo griego, como pueden observar, los dioses no son una brújula moral para comportarse y no, y no son no son ejemplo de vida y además ellos tampoco desean que uno se comporte como ellos, ¿no? Cosa que con el mito judeocristiano sí, Dios quiere que nos portemos bien para acceder a su reino. A Zeus le importa un chocolate cómo se porte usted o no mientras lo respete y lo obedezca, ¿no? A Apolo no le interesa lo que usted haga o deshaga mientras haya una ofrendita en su altar. A Cupido, claramente como vimos, al hijo de Afrodita, en realidad no le interesa nada más que causar destrucción en el mundo a través del amor y causarse placer a él mismo, ¿no? Con todos los textos que vimos y que ahora vamos a conversar. Entonces esa sería una gran diferencia. Que recordemos que los mitos son formas de ver el mundo. Y en tanto vemos las diferencias en cómo se pensaban las sociedades a través de sus mitos y cómo nos pensamos estas sociedades a través de nuestros mitos, eh, de pronto, con el riesgo que esto supone, voy a decir que se vale, pues, que se vale hacer la metáfora de que estamos frente a un viaje en el tiempo, ¿no? No hay manera en que nosotros podamos conocer cómo se vivía en Grecia en el siglo 8 antes de Cristo. Absolutamente imposible. Salvo, salvo por la experiencia escrita que tenemos de las personas que vivían en esas épocas. Y entonces cuando nos acercamos a esos documentos, vemos que hay profundas diferencias con nuestra forma no solo de ser ahora, no solo de comportarnos ahora, sino con la forma en que explicamos el universo. Y cuando accedemos a uno de los mitos en particular, ya sea el de Prometeo, ya sea el de Apolo, en el futuro el del Minotauro, etcétera, nos vamos a dar cuenta que en ese solo mito, en el relato de solo ese mito, se atraviesan un conjunto de prácticas que para nosotros son completamente ajenas, distintas o contrastantes, de alguna manera, que leemos y decimos, ah, caray, pero no solo en la fábula, no solo en lo que le llamamos el mensaje, comillas, comillas, ¿no? Lo que le llamamos el mensaje de la obra, ¿no? El mensaje de la... Pues si quieren verlo como si fuera un salmo, si quieren verlo como si fuera un ejempla, si quieren verlo como si fuera una enseñanza, cada descripción de los mitos tiene una fábula, tiene un mensaje contenido ahí, pero también tiene toda una forma
de entender cómo se comprendía el mundo desde esa postura. ¿Sí? Cómo las personas que lo escribieron, que lo pensaban, que lo conversaban popularmente, tenían una forma particular de ver el mundo que por cierto es muy distinta a la que nos atraviesa hoy. De pronto vamos a ver por ahí atravesados algunos temas que nos siguen compitiendo y que siguen apelándonos y nos siguen o molestando o apasionando, porque esos temas no se acaban, ¿no? Esos temas tienen que ver con nuestras limitantes como especie, ¿no? Como ser humano padecemos X o Y por, por ser humanos. Si fuéramos perro o si fuéramos rayo de sol, no padeceríamos eso. Pero por ser humanos, humanas, pues ya estamos ahí. Esas son como las líneas que atraviesan. Luego el acomodo de toda la jerarquía burocrática de pensamiento es completamente distinta. ¿Sí? Eh, el mito de Prometeo y el mito de Apolo se encuentran ambos en un momento cosmogónico, en un momento de la creación, en un estadio muy previo en el que no hay involucramiento, porque quizá ni siquiera existen, de la humanidad y de las personas, de los animales. No, estamos frente a una jerarquía divina. Los mitos que estamos viendo ahora, todavía no llegamos a la jerarquía de lo mortal y de lo, como nosotros, de lo plebeyo, vamos a decirlo, ¿no? De las personas de a pie, de los trabajadores. Estamos todavía en las jerarquías de la élite de poder del mito griego. Les quiero mostrar el mapa para que vean un poco. Se los pasé, ustedes lo pueden revisar con calma. Yo se los presento aquí por si gustan. Y les quiero explicar nada más cómo está dividida esta jerarquía. La primera, eh, el primer evento, fíjense qué interesante que todo el mundo lo tenga mal. Se los voy a leer de Hesiodo. Se los voy a leer como lo dice Hesiodo. La cosmogonía empieza. En primer lugar existió el caos. Después Gea la de amplio pecho. Sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Si atendemos al mapa, por algún motivo cultural que está como súper acendrado en nuestra cabeza, en todos los mapas que yo estuve revisando, en todos, pareciera que Caos engendra a Gea, a Tártaro y a Eros. En todos los mapas aparece así, pero eso Ovidio jamás lo dice. Perdón, eso Hesiodo nunca lo dice. Hesiodo no está diciendo eso. Está diciendo que son cuatro fuerzas iguales y que surgió una detrás de la otra, pero nunca subordinada una a la otra. ¿Sí? No es que Tártaro, Eros y Gea hayan nacido de caos. Son cuatro fuerzas que nacieron consecuentemente. Primero era Caos, luego Gea, luego el Tártaro, luego Eros. ¿Sí? Pero eso nos pone una jerarquía entre pares, no nos pone una jerarquía de subordinación. ¿Sí? Bueno, primer dato. Fíjense cómo para nosotros, para el mito judeocristiano, ayer platicaba con Víctor algo súper interesante, cómo ¿cómo empieza la Biblia, no? Empieza y Dios dijo hágase la luz, bueno, el Génesis, ¿no? Y Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Es muy interesante observar cómo la existencia de Dios precede a la luz. ¿Sí? Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo y Dios creó el mundo. ¿Y dónde habitaba Dios? ¿Y cuándo nació Dios? ¿Y desde dónde Dios dijo hágase la luz y se hizo la luz? ¿Había otros mundos? ¿Había otras luces que Dios había creado? Esta es su cuarta luz, esta es la única luz. Él estaba en el vacío, en el éter,
estaba en sí mismo, estaba en Dios mismo, ¿sí? Pero tenemos el punto único, ¿no? Dios dijo hágase la luz y ¡pa! Y comienza la creación del mundo. Acá tenemos sustancias, fuerzas, poderes que eh, son amorfas, yo diría que son amorfas, que son complicadas de comprender y que son al mismo tiempo sujetos y lugares. Por ejemplo, Caos está personificado. Caos está personificado como un ser y sin embargo no deja de ser la materia amorfa, que no podemos decir oscura, ¿no? Que no podemos decir luminosa, que no podemos decir alta, no podemos decir baja, no podemos decir que está al norte, que está al sur, pues si todo es caos, el norte está en el sur y no pasa nada, ¿sí? El este está en el oeste y lo negro es lo blanco, ¿no? Entonces es un torbellino pues eso, de caos, ¿no? Gea es un ente y un lugar seguro, un lugar fijo, un lugar concreto respecto a caos. Si caos es todo esto, un torbellino, ¿sí? Gea no. Gea es un ente espacio que permanece y que su característica, su cualidad, es estar y es como ser fija. Tártaro se nos dice su posición hasta el fondo del mundo y Eros nos dan su cualidad de aflojarnos a todos el pecho, ¿no? Y de todos hacernos temblar las piernitas. Entonces son fuerzas distintas que están impulsadas por distintos mecanismos. Todo eso es la primera generación. Sí, esa es la primera generación de cosas en la creación. Luego viene una segunda generación de cosas en la creación, que es lo que llamamos titanes, ¿no? Y es lo que se llama la titanomaquia. Y es donde nacen ya Urano, y nace Éter, y Hémero, y nace Erebo, y Nicte, y Océano, y nace Tetis, y nace, ¿no? Todos los titanes. Y esa es una generación de la que va a provenir Zeus. ¿Sí? Pero es apenas la segunda generación. En esa segunda generación es donde nos encontramos a Prometeo. Prometeo, aquí lo voy a acercar un poco. Prometeo está aquí. Ay, ¿qué hice? Espera un segundo. No sé por qué lo cerré. Ahí está. Se los vuelvo a mostrar porque hice una tontería. Listo. Prometeo, si se dan cuenta, es hijo de Japeto. Ya lo sabíamos, ¿no? Aquí está Prometeo en lado izquierdo de su pantalla. Está aquí Prometeo, otra vez Mauricio del Olmo. Me equivoqué, perdónenme. Busquen a Prometeo en el lado izquierdo, debajo de su pantalla. Ahí está Prometeo. Eh, y es hijo de Japeto. Y este hijo de Japeto lo que va a hacer es que va a estar encargado de ofrecerle a la humanidad el fuego. ¿Sí? Hablábamos de ese mito la ocasión anterior. Prometeo le va a ofrecer el fuego a la humanidad, va a desafiar a Zeus, pero observen que por eso es importante la posición de Prometeo, porque no es un humano que está desafiando a un dios, es su sobrino en dado caso, ¿no? Prometeo está, bueno, de hecho es su tío, Prometeo es su tío, el tío de Zeus. Él está desafiando a Zeus ya como rey, ya como dominador, el campeón de los inmortales. Prometeo, hijo de Japeto, eh, es un titán, es un titán. Entonces tenemos una segunda generación que es la de titanes. Zeus también es un titán, aunque ya se le llama de otra manera. Ya le empezamos a llamar dioses por estar más cerca de los humanos. Pero digamos en su línea de sangre, él también es un titán, ¿sí? Porque él finalmente es hijo de Rea y de Cronos, ambos titanes. Entonces no habría motivo por el que él no fuera un titán. Entonces es como un asunto de castas, ¿no? Primera generación de la creación, Caos, Gea, Tártaro y Eros, que son como las materias primordiales. Piénsenlo como si fuera en términos de la física, los elementos particulares, las partículas al revés, las partículas elementales de la creación, ¿no? De la materia. O lo que los griegos creían que eran los cuatro elementos, este,
Fíjense cómo ese mito se ha mantenido incluso en la ciencia. La física sigue hablando de partículas elementales que componen la materia. Bueno, los griegos ya hablaban de cuatro elementos sustanciales primigenios que organizaban la creación. Después viene la generación de los titanes, donde aparece Japeto y donde se empieza a crear eh, como las personalidades y se empieza a crear el mundo. Y hasta la tercera generación, que sería ya con el Zeus rebelde, es que nos empezamos a acercar a los dioses, ¿sí? A los dioses que conocemos y que no son tan, o sea, que son tan populares en nuestra cultura. Ya estamos hablando aquí de Zeus, de Ares, de Festo, de Artemisa y Apolo. Lo que les quiero mostrar es cómo Apolo pertenece hasta la cuarta generación de dioses. ¿Sí? Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Demeter y Hestia son hermanos. Y Zeus, con cantidad de mujeres, diosas, lagos, parques públicos, animalitos, lo que sea, ha tenido un montón de descendencia. Y entonces los que llamamos los dioses principales del panteón griego es Dionisio, Atenea, Litia, Hebe, Ares, Hefesto, Artemisa, Apolo y Hermes. Esta explicación se las quería compartir. Me parece que es muy importante por ubicar en qué zona de la creación están los mitos. Que sepan, que observen que nada de lo que estamos leyendo hasta esta sesión, todavía en la sesión 2, ¿no? No tiene nada que ver con lo humano. ¿Sí? Para Hesiodo, para Ovidio, lo que se está conversando aquí es del orden de lo divino. Nos están contando los pleitos entre los dioses. No nos están contando cómo Hércules, un semidios semihumano, agradó a su padre al vencer los 12 trabajos que le fueron encargados. No nos están contando de cómo el héroe Eneas que fundó Roma tiene que pasar un periplo espantoso para poder llegar a construir la ciudad fundante del imperio más grande de la humanidad, ¿no? Eso es un asunto de lo humano. Estamos en un paso anterior. Estamos observando cómo era el pleito en el mundo de lo divino. Sí. Ahora, ¿lo estamos leyendo a través de Hesiodo? No, no lo estamos leyendo a través de Hesiodo. Recuerden que Hesiodo dice, las musas vinieron y me contaron y me ordenaron que yo lo contara. Entonces es un relato de las musas, que está escrito a través de la voz de Hesiodo, pero es la musa la que posee a Hesiodo y entonces cuenta todo esto. Hesiodo, un humano así cualquiera, ¿cómo va a saber todo este chisme que pasa en el orden de lo divino? Es imposible. Un humano no tenemos acceso a esas cosas con estos cuerpos tan frágiles, con estos cuerpos tan, con estos dedos que se apachurran tan fuerte con una puerta, con este ojo que se descompone tan pronto que si leo durante 20 años ya no veo, con estos pulmones que si les cae un virus se lastiman, ¿no? Con este cuerpo, ¿cómo voy a tener yo acceso a lo divino? Tienen que venir las musas a poseerme y usar mi voz para cantar todo lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno, toda la teogonía, ¿no? Ahí ustedes pueden entrarle al chisme tanto como les apetezca, todo lo que les guste. Pero para efectos de este programa de estudios, tenemos en el mundo de lo divino, tenemos tres capas. La de los elementos primordiales, vamos a decirlo, o los entes primordiales, porque aquí son entes, no son solo elementos. La de los titanes y los gigantes y la titanomaquia y etcétera, que está ahí luego en Hesiodo, si les interesa leerlo está apenas unas páginas después, está como pelean los titanes y como Zeus repitiendo el truco de su padre con su abuelo vence a su padre, ¿no? Escondiéndose y asesinándolo. Esa sería como la segunda generación y la tercera generación serían ya los pleitos entre entre este pequeñísimo fragmento de seres. Fíjense cómo se ha reducido nuestro mapa
de la creación divina ahora se reduce a esto, ¿sí? Al pleito entre Zeus, Poseidón, Ares, Hera, Demeter, etcétera. Y Dafne, por supuesto, Dafne todavía está aquí, miren, entre las Oceánides. Bueno, ya no es una Oceánide, ya no viene del océano. Ella es una ninfa, pero es el mismo tipo de entidad, ¿no? Una creación de los cuerpos de agua. Las ninfas son de agua dulce, las Oceánides de agua salada, aunque a veces las Oceánides también pueden ser de agua dulce, ¿no? Entonces tenemos hemos reducido, hemos ido bajando del mito de lo general a algo un poco más particular. En ese estado de cosas es donde nos encontramos con Apolo. Pero quisiera eh, proponerles que este mapa lo tengan en cuenta, salvo el error del principio en el que colocan a Gea, en el que colocan a Gea, a Tártaro y a Eros como surgidos de caos, que Hesiodo, o nuestra versión de Hesiodo, dice que eran cuatro fuerzas semejantes. Quisiera que lo mantuvieran para que vean la geografía de en dónde están pasando las cosas, ¿sí? Que están ocurriendo. Y no en la geografía en términos de lugares específicos, porque todavía no tenemos lugares específicos, sino en términos de organización social divina, por decirle de alguna manera. Entonces, en esa cosmovisión, eh, aquí está Japeto, aquí está su hijo Prometeo, y Japeto pues es un titán que procreó con Climene. Los titanes provienen de la reunión de Urano y Gea, y de ahí estos mismos titanes tienen en su descendencia a los dioses que conocemos del panteón olímpico. Entonces, Apolo es hijo de Zeus con la bella Leto, y si se dan cuenta, estas capas también van permitiendo la sofisticación de las emociones. Por ejemplo, solo por rápido, Zeus. Zeus, que es el campeón, digamos, el que le ganó a los demás para ocupar el trono del gobernante, y es una sofisticación del poder respecto a Cronos, ¿sí? Cronos era una forma de poder más sin cocción, ¿no? Digamos como más salvaje, como más brutal. Y Cronos, a su vez, es una versión ya más sofisticada del poder de Urano, ¿sí? Quien a su vez es una versión m- más sofisticada de la deriva de caos, ¿sí? Entonces, tenemos que están estos elementos como en bruto, y de ahí se van sofisticando, 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 de manera que Apolo ya tiene un nivel de sofisticación en su descendencia de organización, un nivel de sofisticación que ya se asemeja a lo humano. Ya es medio manipuladorcillo, ya sabe cómo pelear, ya sabe cómo presumir, ya sabe que hay un conjunto de cosas en el mundo que le sirven. Apolo ya es Dios, ¿sí? Si piensan en todos los dioses antes de Zeus, todos se tuvieron que dar de piñas con alguien para irse ganando su lugar. Zeus se ganó su lugar con sangre, ¿no? Y en realidad todos los demás, en realidad han tenido grandes problemas entre ellos. Es hasta la generación de los hijos de Zeus que ellos ya son como aristócratas, ya son como hijos del rey Zeus, ¿no? Y entonces como que ya tienen un lugar asegurado en el mundo. Y sus iglesias o sus cultos, sus sectas, ya están dadas desde su nacimiento. Sí, no digo, no estoy hablando de la historia de la humanidad, por favor, ¿no? Que quede bien claro eso. No estoy hablando en órdenes de la historia de lo real, entre comillas, ¿no? Estoy hablando en la organización mítica. Todos los personajes que aparecen en este mapa se han tenido que ganar su lugar en la creación hasta que llega Zeus, y su descendencia ya no se tiene que ganar nada. Entonces, vamos a ver cómo eso ya se acerca un poco más a nuestras pasiones, a nuestros impulsos, ya se acerca más a lo que nos motiva a actuar. Nosotros por eso nos vemos más reflejados en Atenea, en Artemisa, en Apolo o en Hades, de lo que nos vemos en Urano
o en Eros. ¿No? Nadie de aquí diría jamás, es que yo me siento la fuerza primordial del amor. Es raro, ¿no? Bueno, también lo pueden decir, pero es raro que compartamos eso porque está en el orden de lo divino. La fuerza elemental de lo que hace amar a toda la creación, pues yo tendré una partícula, pero yo no soy eso, yo no me puedo identificar con eso en mi ser, ¿no? Yo no digo, mi ser es eso. Sin embargo, cuando leemos eh, el mito de Cupido, o cuando leemos El amor enamorado de Lope de Vega, decimos, todas esas triquiñuelas que hace Cupido, todas esas triquiñuelas que hace Apolo, todas esas triquiñuelas que hace Artemisa, eso sí lo conozco, ¿sí? Y entonces, por eso hay una relación muy distinta, pero se dan cuenta cómo todo esto organiza nuestra relación con lo divino. Piensen que después de esto, después de Atenea, Dionisio, Apolo, Artemisa, todavía viene la etapa de los héroes, donde está Hércules, donde está Teseo, donde está Dido, donde para los latinos donde está Eneas, ¿no? Todavía viene la etapa de héroes, donde están los reyes, ¿no? Donde va a estar Menelao, Aquiles, Odiseo, ya son humanos, superdotados, pero humanos, ¿sí? Y solo hasta después viene la etapa de la humanidad, así como nosotros, que somos unos campesinos en esta jerarquía de lo divino, ¿sí? Bueno, ahora piensen cómo funciona eso en el mito judeocristiano que profesamos en la actualidad. Nosotros estamos aquí y como no tenemos nada de esa intersección en lo divino, nada, nos conectamos directo con Dios. Es un brinco enorme, es un brinco gigantesco de lo humano a comunicarme directamente con lo que sean Caos, Gea, Tártaro y Eros juntos en una sola materia antes de separarse. ¿Sí? Porque se supone que Dios es todo, ¿no? Dios es alfa y omega, ¿no? Es el principio y el fin. Entonces, la simple, bueno, no es la simple, solo mirar la organización de un mito ya nos da una perspectiva de la distribución social de un pensamiento, ¿sí? De la distribución amorosa de una estructura, de la distribución jerárquica de géneros en una población. Ya nos da las costumbres alimenticias de una población. Por ejemplo, piensen por qué la costumbre judía de no comer cerdo o de comer carne kosher. ¿Sí? Piensen que son rituales milenarios, ¿no? Pues claro, si el puerco te da cisticercos y tú ya detectaste que comer puerco te da cisticercosis, pues en algún momento lo sacas de tus opciones, ¿no? O si lo kosher ahora viene de una tradición religiosa en esta específica, pero luego le llamamos la higiene, ¿no? La higiene alimentaria, ¿no? Que no se junte el restito de la carne roja, el cuchillo con el que parto la carne, que no se junte con el cuchillo que parto los lácteos, que no se junte con el cuchillo que parto el pan, ¿no? Por la contaminación, las bacterias, etcétera. Y entonces, la organización del mito también nos presenta la organización social. Sí. No los estoy equiparando, no estoy diciendo que sean lo mismo y no los estoy poniendo en el mismo nivel histórico referencial que valgan igual, ¿no? Lo que estoy proponiendo es que a través de los mitos nos podemos asomar a cómo organizaban su visión del mundo culturas diferentes a la nuestra. Y eso de pronto, pues, cuando vamos para allá, eso nos permite mirar la nuestra también, ¿no? Y siempre es un ejercicio que a mí me parece muy bello. Entonces, con esto en mente, nosotros y la humanidad en general ha decidido juntar lo griego y lo latino porque hay un montón de semejanzas. Pero yo ya le intentaba explicar a Víctor que la semejanza entre lo griego y lo latino es como si habláramos de capitalismo o si habláramos de el concepto de producción en la Inglaterra del siglo XVII y en el Estados Unidos del siglo XXI. ¿Se parecen? Sí, se parecen. ¿Usan conceptos semejantes? Sí, usan conceptos semejantes. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Con eso en mente, de todas maneras vamos a ver lo latino,
porque lo latino es el otro gran pilar de la época clásica que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Cómo se divide un poco la historia de la humanidad. Entonces, amigo, te doy paso para que nos expliques qué pasó con nuestro querido Ovidio. Gracias, Mao. ¿Puedes? Eso es. Hay una diapositiva que quiero presentarles solo para contextuar un poco más lo que Mauricio está comentando. Si la alcanzan a ver, es una diapositiva donde estoy tratando de poner, digamos, en paridad dos líneas del tiempo que de pronto nosotros consideramos como una después de la otra. Es decir, tendemos a pensar que, digamos, la edad clásica y luego vino la edad media y después llegó la edad moderna o el renacimiento y luego, es decir, tendemos un poco como a hacer una línea en la que parece que un día amanecimos renacentistas y al otro día ya fuimos románticos y al siguiente ya somos seres de la ciencia realista. Y en realidad lo que yo quiero poner aquí un poco es la ubicación de los textos que nosotros estamos utilizando como marcos teóricos, como marcos referenciales. Si nosotros pensamos en la cultura griega es tan milenaria como la cultura egipcia, como la cultura persa, es decir, son culturas que tienen en la historia de la humanidad 4 o 5 mil años, ¿no? Donde ya podemos ubicar aquellas construcciones que hoy tanto nos maravillan, son construcciones prácticamente milenarias. Y entonces la cultura griega empieza con la cultura minoica alrededor del año 3000 antes de Cristo, por dar una datación, digamos, cronológica con nuestra época. Y aquí ubicamos sobre todo a la isla de Creta. Hay que recordar que todo el mundo griego pues, es un mundo marítimo prácticamente, es un mundo que está dominado por Creta, por todas las Cícladas, por todas estas islas que están en el mar, y que la cultura griega, como nosotros la conocemos culturalmente, empieza en esta época con la cultura minoica. Aquí ya encontramos, hay una discusión desde el punto de vista antropológico, arqueológico, muy interesante respecto a si el laberinto de Creta, por ejemplo, el palacio de Noxos, existió realmente. Yo todavía ayer en la noche leía que algunos descubrimientos del año pasado, de 2024, dan por hecho de que sí hay una serie de construcciones laberínticas, hay una construcción un poco al estilo laberíntico, que podría ser, digamos, este esquema que la literatura y el mito nos presenta del laberinto del Minotauro, donde se encerró, digamos, esta figura monstruosa. Y después pasamos ya a una Grecia mucho más continental, una Grecia que está ubicada en la cultura micénica, ya no tanto en Grecia, sino más hacia la zona norte. Y aquí es donde quizás encontramos aquellos relatos que tanto nos apasionan, la guerra de Troya, la Odisea, la Ilíada, es decir, relatos que son todavía anteriores a esta época, pero que ya los empezamos a encontrar, digamos, como probables acontecimientos. Si queremos trasladar el hecho mítico de la guerra de Troya, pues quizás es una lucha histórica por el control del territorio en Asia Menor, es decir, Troya está ubicada hipotéticamente en un lugar que mantenía el control de la navegación hacia Asia Menor, entonces históricamente podría ser un tema de anclaje para contar una historia desde un punto de vista mítico. Cuando nosotros empezamos a tener estas historias a la letra, las encontramos hacia el siglo octavo, donde está Homero y Hesíodo. Es decir, lo que Mauricio nos decía que Hesíodo canta a través de las musas, a través de ser una especie de poeta inspirado, en realidad Homero y Hesíodo, que son casi contemporáneos, nos están relatando una serie de historias que datan de 1000 años quizás antes que ellos y que van recogiendo y que se van mezclando con otras tradiciones y ellos van un poco sistematizando, poniendo un poco esto al papel. La Edad Oscura, la Edad Arcaica, el periodo clásico, la Biblioteca de Alejandría, el periodo helenístico, es decir, tenemos pues 3000 años de florecimiento griego.
Pero cuando pensamos en la cultura latina, en la cultura de Roma, no es una cultura que empiece después de que los romanos derrotan prácticamente, es decir, conquistan a los griegos, sino si vemos en la línea del tiempo, tenemos que la monarquía romana, donde ya encontramos la fundación de Roma con Rómulo, pues es de 800 años antes de Cristo. Es decir, si bien no es tan antigua en apariencia, está de alguna manera coincidiendo con la edad oscura y la edad arcaica de los griegos. Es decir, son dos culturas que se van acompañando y en algún momento la contaminación cultural, por llamarlo no peyorativamente, sino como una especie de intercambio, pues está presente durante todo este tiempo. La, la monarquía romana, la época de la república, donde expulsan a los etruscos, digamos, de esta zona y empiezan a generarse las magistraturas, el senado, los cónsules, una forma de gobierno distinta. El imperio, por ejemplo, durante la época del imperio hubo 42 gobernantes, es decir, un periodo igual que el de la república, sumamente amplio, más de 500 años, en el primero y 200 en el segundo. Y finalmente la época clásica, que a su término, aquí sí, digamos, empezaría a generarse, obviamente muchos años antes, el tema de la Edad Media. ¿Dónde encontramos en esta trayectoria a Hesíodo y a Homero hacia el siglo octavo en la línea del tiempo de la cultura griega? ¿Dónde encontramos nosotros a nuestro otro anclaje, digamos, teórico o de marco conceptual de los mitos que estamos leyendo? Pues lo vamos a encontrar hacia el año 23 antes de Cristo. Ahí está ubicado Ovidio. Es decir, mientras Hesíodo nos cuenta algo que pasó 800 años antes, Ovidio nos va a contar en las Metamorfosis, nos va a contar a partir de pues, su época, su contexto del año 20, obviamente va a contar muchas cuestiones que están en un pasado pancrónico, es decir, inmemorial, que no tiene hilo tempore, digamos, ¿no? Es decir, no hay un tiempo específico, es todo el tiempo. Entonces, quería mostrar un poco esta diapositiva para que tengamos este parámetro de cómo se da la influencia entre entre una cultura y otra. Ovidio nos cuenta en las Metamorfosis precisamente lo que enuncia su título, una serie de personajes, de dioses que van a sufrir transformaciones. Nos lo cuenta en verso hexámetro, es un verso típico de la época, muy ad hoc para un tipo de literatura o de recitación oral que era la épica. Y entonces Ovidio nos va a empezar a contar una serie de cuestiones que tienen también que ver con la genealogía. Pero Ovidio, a diferencia de Hesíodo, nos va a poner más en contexto la vida de una serie de personajes que van a ir, digamos, dándole contexto a este asunto de los dioses. En Ovidio vamos a leer nuestro tema de hoy, que vamos a comentar en unos minutos, que es el de Apolo y Dafne. Pero Ovidio nos ofrece una serie de ejemplos también en las Metamorfosis que tienen que ver con una serie de asuntos temáticos muy parecidos al de Apolo y Dafne. Yo ayer de ocioso estuve tratando de buscar estas relaciones parecidas y, por ejemplo, ¿qué nos ofrece las Metamorfosis? Pues la historia de Venus y Adonis, pensando siempre en un tema de conflicto amoroso entre las parejas. Nos ofrece la historia de Filemón y Baucis, nos ofrece la de Príamo y Tisbe, Orfeo y Eurídice, Teseo y Ariadna, Eneas y Dido, Polifemo y Galatea, Júpiter y Europa, Narciso y Eco, Perseo y Andrómeda, Cadmo y Armonía, Céfalo y Prosis, y entre otras más, la de Ifis. Es decir, vamos a ir leyendo en las Metamorfosis de Ovidio esta genealogía de los dioses, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con lo que es el título de la obra, es decir, con una transformación, con una especie de traslación, de metáfora en el sentido de que hay un cambio en su estado
corpóreo, cualitativo también en el asunto anímico del alma, que se van a ir dando, digamos, en el tema de las metamorfosis. Las metamorfosis no es un tema nuevo para la época, hay muchos textos antecedentes a Ovidio, sin embargo, bueno, pues Ovidio es quien pasa a la historia, digamos, con una obra que sistematiza todas estas historias que hoy, pues nosotros podemos leer en este texto. Entre ellas, por supuesto, la de la de Apolo y Dafne. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer antes de continuar propiamente con el mito. ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Yo quiero dar, yo quiero un poco preguntar acerca de la lectura del mito que ustedes hicieron. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué pasa con este influjo amoroso que, como decía Mauricio, en algún momento los dioses le procuran a los hombres ciertas cosas que lo acercan hacia las virtudes o hacia los vicios? Un poco. ¿Cuál fue su lectura? ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que ocurre? Hay que decir que cuando uno lee los mitos, a veces de pronto hay que hacer una especie como de trabajo en analepsis. Es decir, tenemos que irnos siempre a la lectura del mito, nos tenemos que ir un poco hacia atrás. Es decir, Apolo se enamora de Dafne. Dafne era una ninfa, por supuesto, en la jerarquía toda esta que Mauricio nos presentaba hace rato, pues no están homologados ser un dios como Apolo, hijo de Zeus, que ser una ninfa. Es decir, las ninfas eran una especie como de seres elementales que habitaban lo que hoy conocemos como todos los ecosistemas. Había ninfas de los árboles, de las montañas, de los ríos, de los océanos, y entonces eran estos seres femeninos que eran como fuerzas vitales. Ay, Y perdóname, déjame Apolo, interrumpirte un segundo. Fíjense de nuevo, quiero hacer ahí el contraste, el contrapunteo, con la mirada del mundo en el que vivimos nosotros. En el mundo en el que vivimos nosotros, la naturaleza es una cosa, es un objeto que además está a nuestra disposición. ¿Sí? Que está ahí para que nosotros lo explotemos a discreción, ¿no? Las vacas están para darnos leche, los árboles están para darnos madera, las abejas están para darnos miel, y eso es un mandato divino. En el mito en el que vivimos nosotros, Dios le entregó la tierra a Adán para que la trabaje, ¿no? Y además, o sea, es obligatorio, es su castigo, ¿no? Toma la tierra y además la trabajas para que puedas comer. En el mito griego, la naturaleza precede a la humanidad y además la precede como ente. Cada cuerpo de agua es una ninfa, cada cuerpo de agua es un oceánide. Esto se parece un montón también a la mirada japonesa, por ejemplo, ¿no? Los espíritus que habitan en los árboles, los espíritus que habitan en el río, los espíritus que habitan en las piedras, ¿no? ¿Se han visto las películas de Ghibli, de Estudio Ghibli? Hay unos monitos que salen que tienen cuerpos chiquititos, chiquititos, chiquititos y tienen una cabeza grandota y son muy luminosos. Ahora les pongo una imagen en el WhatsApp. Esos monitos son los que representan, según la visión de Ghibli, los espíritus de las cosas. Entonces también como el relato de un mito también nos posiciona de cierta manera frente a nuestro entorno, ¿no? Frente a la naturaleza y por supuesto frente a otras personas. Perdóname, solo quería hacer el contrapunteo ahí. sí, hay un comentario aquí, una pregunta, dice, en la jerarquía del orden de lo divino, explicado por Mauricio, ¿dónde se ubica Cupido? Bueno, Es yo hijo de pensaría que Afrodita. Eros es una de las fuerzas primeras que está incluso que antecede, creo, a los titanes, una fuerza vital. Pero en el caso de Cupido, vamos a ver que en la genealogía de los dioses hay una mezcla entre Afrodita, digamos, la diosa de la belleza, o Venus, con el dios de la guerra. Y entonces, Con por Ares. eso, Sí. con Ares, por eso hay una relación muy interesante en este asunto de que pues yo recuerdo que mi abuelita decía, quien bien te quiere te hará sufrir. Y entonces, pensándolo desde el punto de vista mitológico, pues Cupido encierra esta especie un poco como de contradicción. Es decir, sí son estas partes dulces, melosas, acariciadoras, pero siempre el amor implicará un poco desde este punto de vista
de la relación de los ascendentes de Cupido, pues tendrá un poco esta especie como de mezcla entre la guerra y el amor. Pero bueno, vamos un poco Exacto, ahorita Liliana. para Exacto, esa parte. justo disputa con Apolo y reta su fuerza, porque Apolo sería como el tío, ¿no? El tío de Cupido, pero, de nuevo, recuerden que ellos no están organizados según lo humano. Cupido, aunque sea como el sobrino de Apolo, sigue teniendo una fuerza vital de Dios. Entonces puede disputar uno con Apolo, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, eso no lo hace en el mito, pero lo hace en el de Lope, pero va y se alía con Artemisa, ¿no? Va y se alía con Diana y le amarra ahí las navajas con el sobrino y tal, ¿no? Entonces, en términos antropológicos de la familia, del modelo de familia burguesa en el que vivimos, sería su sobrino. Pero en el orden cosmogónico también es un dios. Entonces se pueden enfrentar uno a uno. Gracias, Mauricio. Decía yo que hay una especie como en la lectura del mito siempre. Te doy la palabra en un segundo, estimado Salvador. Nada más un poco para terminar esta idea. En el mundo del mito empezamos a leer un mito y el mito siempre nos va llevando un poco hacia atrás. Es decir, Apolo y Cupido, Apolo se enamora de Dafne. Entonces la pregunta es un poco, ¿y cómo es que Apolo se enamora de Dafne? Es decir, ¿cómo nos enamoramos nosotros de la persona que hoy queremos o que nos gusta o simplemente cómo nos enamoramos? Entonces, vamos un poco hacia atrás. Y entonces, ¿cómo se enamoró Apolo de Dafne? Ah, bueno, pues porque Apolo en el tema después del diluvio que Zeus mandó a los hombres para que los aniquilara, en el diluvio sobrevivió el hijo de Prometeo y entonces en ese diluvio donde sobrevive el hijo de Prometeo también hay una especie de monstruo que se llama el monstruo Pitón, que en el amor enamorado de Lope de Vega se llama Fitón. Entonces esta víbora que acosa, digamos, a todas las comarcas donde vive el hombre, Apolo la mata. Apolo también es el dios de la medicina, de la sabiduría, de la belleza masculina, está asociada a la luz, al sol, y entonces Apolo mata a la serpiente esta, al monstruo este terrible. Y entonces un poco Cupido siente celos, o Eros siente celos de la hazaña que tanto se regodea Apolo que hizo, porque Cupido es en teoría mucho mejor arquero que Apolo, aunque Apolo también tiene un arco cazador, Cupido es mucho mejor cazador que él. Y entonces hay una disputa entre los dos y entonces Cupido decide hacerle pasar un mal momento, por llamarlo de alguna forma, a Apolo. Y entonces vamos un poco hacia atrás y entonces Cupido flecha a Apolo con una flecha de oro, le genera un influjo amoroso terrible y entonces la historia dice que de la primera persona que vea una vez que ha sido flechado es de quien se va a enamorar, pero un poco para llevarle no solamente esta cuestión de hacerlo sentir enamorado, con una fecha de plomo, dice Lope de Vega, flecha entonces a Dafne. Y entonces Apolo, cuando es flechado por Cupido, a la primera que ve es a Dafne, y entonces Dafne, que va a voltear a ver a Apolo, está flechada con una flecha de plomo, y entonces la pareja termina un poco por aborrecerse. Entonces, va un poco el mito es decir, nos enteramos de que Apolo pretende a Dafne, la pregunta sería, ¿y cómo lo pretende? Bueno, pues porque Cupido los flechó a los dos. ¿Y por qué Cupido los flechó a los dos? Ah, bueno, pues porque Apolo mató a la serpiente, al monstruo Pitón. ¿Y cómo es que Apolo mató a la serpiente Pitón? ¡Wow! Es que hubo un diluvio que Zeus le mandó a los hombres. ¿Y por qué le mandó un diluvio a los hombres? Entonces el mito siempre parece que nos va llevando un poco hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Aquí voy a digredir, y aunque no está en nuestro curso, yo quiero recomendarles un libro que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía. Y en las bodas de Carbo y Armonía de Roberto Calazo trabaja el libro también en este asunto de las analepsis, es decir, el mito nos va llevando un poco, nos va retrotrayendo en el tiempo. Europa es raptada por Zeus, convertido en un toro blanco. Ahí están las metamorfosis. Zeus
se convirtió en un cisne para enamorar a Leda, de la cual, de esa unión nace, por ejemplo, Helena de Troya, la mujer más bella del mundo. Y entonces dice Roberto Calazo que Zeus, convertido en un toro blanco, se rapta a Zeus de Creta. Fíjense bien, la lleva para Europa. Y dice Roberto Calazo, pero ¿cómo había comenzado todo? Y nos vuelve a contar la parte anterior al rapto de Europa por Zeus. Y luego nos pone en contexto, y luego dice, pero ¿cómo había comenzado todo? Y nos cuenta una parte anterior todavía a lo que acaba de relatar. Pero ¿cómo ha comenzado todo? Y nos lleva hacia atrás. Es decir, el mito siempre nos va abriendo una serie de otros mitos, de otras relaciones. Por eso es que era muy importante que Mauricio quizás ubicara nuestros personajes del curso en este diagrama de los dioses griegos y romanos, porque al leer una historia nos va un poco conectando con muchas otras y es necesario, digamos, ir un poco a flote con una tablita para no naufragar. Adelante, Rocío, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si está dentro del contexto, pero esta situación entre Apolo y era como una situación acosadora, porque de ahí la relación también, por ejemplo, con las series, ¿no? De You y eso, porque de algún modo en esa época, pues podríamos considerar que Apolo era un acosador de, ahí se me fue el nombre, perdón, pero a lo que voy es que es como si ambos hubieran estado en flechas distintas, ¿no? Uno de amor y otra de desamor. Y entonces es como la metamorfosis que ella quiere tener como para dejar de estar acosada, ¿no? Pero él de algún modo, pues, la metamorfosis de ella creo que queda siendo un árbol como de laurel, algo así, ¿no? Entonces, es por eso que él siempre lleva una corona como de hojas de laurel, porque de algún modo es como seguir estando como atañido a ella, pero no de una forma adecuada, sino como percusor, o sea, como acosador. Entonces, eran como que Cupido o Eros, en este caso, había hecho como un lanzamiento de flechas, pero totalmente adversas, uno por enamoramiento y el otro por no corresponder. Es toda mi participación, gracias. Sí, gracias, Rocío. Yo creo que sí hay una perspectiva ahí un poco de acosar. Yo pensaría en la mañana, me mensajé un poquito con Anita, platicando un poco de este tema. Y pues de alguna manera Ana y Chucho y yo coincidíamos que en realidad el mundo de los dioses es un mundo de loquillos, de dioses y de diosas. Hay que recordar, por ejemplo, cómo Zeus se transforma en lo que yo decía hace rato, en un toro blanco para raptar a Europa. Es decir, no es Zeus quien se acerca a Europa en su figura de Zeus para llevársela, sino hay una metamorfosis en un toro blanco para raptarla. ¿Y cómo es que nace Helena de Troya? Helena, la mujer más bella, la parecida, digamos, a Venus, Afrodita, pues porque Zeus se transforma, se metamorfosea en un cisne para poder, digamos, procrearla. Y entonces, este sentido sí del acercamiento hacia la pareja tiene que ver un poco con ese asunto que Rocío plantea. Yo creo que es un tema del amor que podemos tratar a continuación, Rocío, en función de cómo nos comportamos bajo el influjo amoroso. Es decir, somos nosotros, no somos nosotros. Atribuimos que el enamoramiento es distinto del amor, que hay una etapa distinta para acercarnos a la persona que nos gusta. Por ahí creo que podemos discutir un poco, discurrir un poco, y que yo creo que Lope de Vega y José Zorrilla en el Don Juan Tenorio, pues nos plantean también unas perspectivas muy interesantes. Pienso que el Juan Zorrilla es un tema pero de Don Juan Tenorio, del Don Juan, es un tema más de violencia, sí, es un tema más de, de las conquistas por trofeo. No lo pienso igual en el sentido del amor enamorado de Lope de Vega. Aunque es una comedia, creo que hay una perspectiva mucho más filosófica que en el caso del Don Juan de Zorrilla, pero podemos comentarlo ahorita, Rocío. Vamos para allá. Adelante, Ada, y luego Salvador. Gracias. Sí, este mito de Apolo y Dafne
me llevó a muchas relaciones. Qué tino para poner este tema, el 8M, ¿verdad? El Día de la Mujer. Eso dije, no, ese fue tino. Y vaya, de lo que yo pude relacionar, es que no hay historia, no hay cuento en donde no puedas encontrar un acosador. Llámese Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Muy bien. O Blancanieves, también tenemos un mendigo cazador que, bueno, le anda a acosar hasta que le dice, no, ¿sabes qué? Vete porque si no te va a matar la reina. La Caperucita Roja, ¿no? Correteada por el lobo. También el lobo, o sea, en donde le busques, en cualquier historia que te quieras remitir, antigua o nueva, eh, s- sea el tema que se trate, sea de asesinatos, detectivesco, de amor, novela romántica, cuento infantil, el que sea, siempre vas a encontrar un acosador y yo no me había dado cuenta de ello. Entonces, sí, pobre Dafne, al final del camino también pobre Apolo, porque si no ha sido por la mendiga maldad que cometió, o sea, no le hubiera pasado nada. Aquí es Cupido, que es como todos los dioses, es un irresponsable, que hace las cosas por jugar, por entretenerse, porque no tiene otra cosa que hacer. Y entonces a uno le manda una flecha de oro, a la otra una de plomo y mátense, ¿no? A ver cómo les va y yo me divierto. Finalmente Apolo pues tampoco es malo. Fíjate, Él Ada, que, es un brujo. fíjate, Ada, que aquí en un pasaje de El amor enamorado, precisamente en esta disputa con Apolo, Apolo se dirige a él de una manera, digo, lo hace en más de una ocasión. Yo solamente saqué un pequeño fragmento, pero dice Apolo, le dice a Cupido, dice, ¿no eres tú el que inventó las traiciones, los agravios, las bajezas, las guerras, los tratos dobles, los adulterios, los celos y otras tantas invenciones con que no hay cielo que dejes ni tierra que no alborotes? Es decir, Cupido es como ese niño travieso que anda un poco haciendo maldades en el sentido solo por ver qué ocurre, pero bueno, o realmente en este caso, pues hay un tema así de hacer sufrir a Apolo. Yo pienso que es esta dualidad de la que está hecho el mismo Cupido entre el amor, concibámoslo como sea, y la guerra. Es decir, está en un poco esta mezcla de los dos elementos, Ada, pero en el caso de Lope de Vega, creo que lo caracteriza muy bien. Sí, y además creo que, no sé, de las mujeres que estamos aquí presentes, y yo creo que también los hombres han tenido un acosador en su vida. Siempre ha habido alguien que está, dale que te pego atrás de ti y se te aparece y te busca y te manda la cartita y te habla por teléfono y dices que no, no sé, cuando éramos jóvenes era muy común decir, ¿por qué el que a mí no me, al que me gusta no me pela? Y al que de veras detesto, que no soporto, aquí está. Ahí Dale que está. te pego y no te lo quitas encima. Entonces, Yo, me gusta mucho el mito. Yo pienso que hay un tema ahí un poco, Sor Juana hablaba en algunos sonetos de este tema de la inconformidad humana. Y yo creo que los mitos están hablando más que en el tema un poco de personificar ya en uno el tema del acoso o del acosador, o de la acosada o viceversa, del acosado y la acosadora. Un poco este tema de las fuerzas de poder que cruzan en el ser humano y que esas fuerzas de poder no son solo verticales. Es decir, no fue solo Cronos, no fue solo Urano contra sus hijos, y no fue solo Cronos contra sus hijos, y no solo fue Zeus contra, en viceversa, sino una serie de cuestiones que van también en horizontal. Le doy la palabra a Salvador y luego le doy la palabra a Liliana. Por favor, Salvador. Gracias, profe. Buenos días a todos. Yo quería decir sobre los orígenes que decías, profe, porque, por ejemplo, yo me sabía de la Vitón, del monstruo este mítico, era propiedad de Hera, la diosa, la mamá de, la esposa, perdóname, de Zeus. Y cuando ella se entera que iban a ser
precisamente iban a ser, ahora verás, que iban a ser Apolo, es que libera a la Pitón. Y entonces Apolo mata a Pitón por eso, porque la Pitón, pues se supone que había recibido la orden de eliminar a Artemisa y Apolo. Y entonces él va presuntuoso de que había eliminado a un monstruo, pues temible, y se encuentra con Eros y le dice, ah, tu cochinada de arco, porque ya ven que es más chiquito, y las flechitas, ¿no? Tu cochinada esa, ¿no? Entonces lo hiere en el orgullo y le dice, ah, sí, mi cochinada. Y él lo está friega y friega y friega, hasta que lo harta. Así de, ¿qué vas a hacer con eso? Es un juguetito pedorro. No sé qué. Y entonces los tajo, duro y dale, hasta que lo harta y lo hiere en el corazón con la flecha dorada, que es la que hace que se enamore de lo primero que ve, y lo primero que ve es a Dafne. Y entonces hace que Dafne, al tirarle una flecha de plomo, hace que Dafne lo repudie. Entonces no es tanto como por divertirse, sino porque se vio herido en su orgullo de que lo denigran de su capacidad de hacer lo que sabe hacer como Dios, ¿no? Y el otro, por orgulloso y altanero, se ve castigado, ¿no? En una cosa que pues tampoco debió de haberla hecho, ¿no? Entonces, más bien es, bueno, yo lo vi en las versiones que pude checar y la lectura que hice de, de la, de la metamorfosis, fue más bien como sopesar eso y decir, bueno, a ver, y yo creo que fue como eh, una especie de contrapeso entre, a ver, ¿qué fue? ¿Este jugando o el otro ofendiéndolo? Porque si hay siempre en una cosa entre dos personas, hay dos realidades, hay dos verdades. Y eso siempre es lo que pasa, como que lo uní a la cosa esta de lo de los acosos. Porque siempre hay dos realidades, ¿no? Siempre hay dos personas que ven cosas diferentes. Yo enamorado puedo hacer muchas estupideces y ni cuenta me voy a dar. Y esa va a ser mi justificación, es una justificación muy... Pero la otra persona a la que no le interesa un rábano va a decir otra vez, ¿cómo friega? Pero a la persona que sí le interesa va a decir, sí, por favor, ven a mis brazos, ¿no? Entonces hay dos, digamos que formas de interpretar mi misma actitud, o al revés, viniendo de allá para acá, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Y de la que sí, viniendo de la persona que sí, yo voy a decir, vaya, por fin, me hizo justicia la revolución, ¿no? Pero la cosa es esta, por eso me puse como, como Minos, como juez en medio, porque sí pensé, dije, ah, está muy bueno ese tema, precisamente por esto, porque hay dos versiones, y creo que al final el papá de Dafne, el río, hace como lo más justo, ni para Dios ni para el diablo. La hace un árbol. Y Apolo toma una gran decisión. O sea, me gustó mucho como él mismo dice, ok, si no, si no pude amarte como yo quería, bla, 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 ok, a partir de ahora vas a ser mi planta sagrada. Entonces agarra las hojitas, hace una corona de las hojitas y esta va a ser la corona con la que se condecoren las victorias de quienes hagan algo heroico, épico, ganen algo que realmente valga la pena. No sé, ese cierre me gustó. Fue algo que dije yo, ah, ya entendí por qué.
las coronas de laurel. Ok, gracias, Salvador. Retomo un par de cosas adelante. Liliana, luego Norma y seguimos con Ada, por favor. Sí, nada más que a mí se me hace muy fuerte el término acosador con Apolo. Quiero ser juez o quiero intervenir a favor de él. Es decir, si ponemos las dos obras, la de Lope de Vega y la de Zorrilla, que bien ya mencionaba el maestro Víctor Hugo, en ese sentido creo que son dos perspectivas diferentes. Es decir, en el caso de Apolo, en el mito, ¿no? De Dafne y Apolo, creo que es un amor sublime no correspondido y llega hasta las últimas. Entonces, es diferente. En el caso de Zorrilla, sí hay una intencionalidad, una situación de ganar, ganar, esa fuerzas, ahí sí era fuerzas porque yo quiero, porque tengo que ganar y porque es una, o sea, no sé si valga el término maldad ahí, pero en el caso de el mito del que estamos hablando, se dieron circunstancias que provocó Cupido, en donde los personajes o quienes están involucrados están en un conflicto que ninguno de los dos tiene a su alcance manejar. Y entonces yo lo veo más bien como un amor sublime no correspondido y no le pondría yo la etiqueta de acosador. Acosador sí, en Don Juan Tenorio. Esa es otra cosa. O en Yu, pero acá yo lo veo, creo que es sublime. Y bueno, pues ahí para las chicas, pues hay que, y chicos que sean perseguidos, como decía Ada, y que está duro y duro, pues no pensar duro y duro, sino tratar de ver cómo respetar esos sentimientos tan sublimes. Gracias. Pensemos que quizás el amor es algo que nos llega y que nos gobierna más allá de nuestra racionalidad. Como dice Salvador, me hace hacer cosas ahí que a lo mejor no quería, ¿no? En el caso de Lope de Vega, pues son flechados por Cupido, por este asunto de la apuesta, la venganza, la manera un poco de hacerle mal a alguien, pero el amor un poco como que nos lleva, es como el Hesiodo que nos cuenta las cosas no porque las invente, sino porque las musas lo inspiran. Y así quizás, Salvador, cuando hacemos algo por amor, igual es porque estamos inspirados por algo más y no somos nosotros mismos. Es una perspectiva muy interesante la que del amor estamos tratando en este asunto del mito y también de las obras. Por favor, Norma, adelante. Buenos días. Buenos días, Norma. Primero que nada, siento que en este momento estamos, no sé en general, pero siento que se está blanqueando un poco Apolo, porque no olvidemos que después de todo era un dios cruel. Él tenía una forma de crueldad que era diferente a otros dioses, pero que significaba seguía siendo cruel. No olvidemos el mito de Casandra, que era la princesa de Troya, que básicamente porque Apolo, o sea, no le correspondió Casandra a Apolo, le dio el dios de la visión, sí, pero también le dio el castigo que nadie le iba a creer. Era una crueldad por no ser correspondido igualmente. Lo mismo pasa con Dafne. No la tuvo como esposa, pero la hizo suya, la hizo un símbolo de él, a pesar de que Dafne seguía sin querer ser el de él. Literalmente prefirió ser un árbol en vez de estar con él. Entonces sigue siendo crueldad. A pesar de ser un tipo de amor o un tipo de adoración a la persona, está siendo cruel con lo que le está destinando a esa persona. Entonces, no estoy echándole tierra a Apolo, para nada, es un dios que me parece muy interesante, pero también hay que recordar que dentro de su bondad y dentro de su divinidad existía la parte que al igual que los humanos es cruel y lastima. Eso sería todo. Muchas gracias, Norma. Sí, creo que hay algo de eso, o hay mucho quizás de eso también en la historia, y habría un poco que pensar siempre que estos mitos y las lecturas también del amor enamorado y de Don Juan Zorrilla, pues la riqueza que tienen desde los ojos en las que hoy nosotros quizás estamos leyendo estas historias es que nos permiten tener este bagaje mucho más amplio para tratar de comprender, de entender, de no justificar, pero sí de comprender un poco estos sentidos desde los cuales hoy
lo estamos leyendo. A mí también me queda un poco este asunto, ¿no? De decir, bueno, pues ya no te tuve como yo quería, con este influjo amoroso que siento, pero ahora vas a ser mi árbol. Es decir, de todas maneras es un tema de posesiones. Por eso decía yo hace rato que quizás la historia de la humanidad es una historia de juegos de poder que no son verticales, sino también son horizontales. Y de alguna manera, pues todos estamos un poco inmersos en eso y hay que aprender un poco cómo a llevarlos de la mejor manera. Muchas gracias, Norma. También lo que dices de Cassandra es cierto. Es decir, te doy el don de la adivinación, pero la maldición de que nadie te va a creer. Entonces, digas lo que digas, aunque sea cierto, pues nadie va a hacerte caso. Y hay un tema ahí interesante. Perdonada, adelante. No, yo también otra vez abonando en favor de Dafne. O Adelante. sea, Dafne prefiere convertirse en árbol, le pide a todas las divinidades, sigue corriendo con tal de no ser de Apolo. ¿Y qué es lo que Apolo dice en términos modernos? Si no eres mía, no eres de No nadie. eres de nadie, claro. Eso es lo que está haciendo Apolo. Exacto. Si no eres mía, no eres de nadie. Hoy en día se convierte en feminicidio. En la mitología te convierto en árbol. Y vas a coronar las frentes de quienes yo decida. Y yo voy a traer mis hojitas de laurel porque eres mía, aunque seas árbol. O sea, sí se me hace, digo, pobrecito Apolo, sí me cae muy bien, la verdad es que no tengo Ah, nada en contra, pero en este momento sí, creo que aquí la que lleva todas las de perder, as always, es Daphne. Sí, sí, Ah, por me voy a supuesto. callar. Claro. No, 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 está muy bien. gracias, Déjenme Ada. intentar organizar un par de comentarios aquí con todo lo que han dicho que es sumamente interesante. Eh, yo quiero organizar un poco la discusión en términos de las estructuras jerárquicas, porque es interesantísimo lo que están diciendo. Desde que empezamos a conversarlo, hay un área oscura que atiende a nuestras pasiones, que es relacionarnos con el amor, con lo que hacemos, las tonterías que hacemos o las maravillosidades que hacemos cuando estamos enamorados, y eso nos toca, ¿no? La fibra sensible. Solo quiero regresar un poco lo cosmogónico, porque Rocío hizo una pregunta muy importante hace rato. ¿Quién cuernos es Cupido? ¿Sí? Y esto es una pregunta que ya la respondieron allá, pero es bastante más compleja que eso. Déjenme explicar, tienen razón. Y no quiero decir que no, tienen razón. Solo quiero que observen una cosa. En la cosmogonía griega, para la cosmogonía griega, como dijeron, Eros es una de las fuerzas primordiales de la creación. Está a la par de la tierra, está a la par del caos, está a la par del tártaro. Es una fuerza primordial de la existencia. Lo que está, lo que permanece, lo que ama y lo oscuro. Digamos que eso nos compone a todos, ¿no? Entonces, ¿quién es Ceros para los griegos? Una fuerza primordial de la naturaleza. Sin embargo, ojo, eso sería con Hesiodo, pero Ovidio es latino. Ovidio está escribiendo, lo que él escribe, lo está escribiendo ya cerca, está más cerca del año cero que Hesiodo. Ya es otra cultura, ya es una cultura paralela, y Hesiodo lo que hace, fíjense las estrategias de poder que hay en la organización de lo divino, cómo nos pega a nosotros. Para Ovidio, Eros, o lo que sería Cupido, él ya es un hijo de Venus y Marte, ¿sí? Él, pero fíjense el brinco que da, lo quita de las fuerzas primordiales y lo subordina al amor y la guerra. Eso es un entendimiento completamente diferente del amor, ¿sí? Estamos comprendiendo cosas completamente distintas. Hesiodo, cuando dice que actúa Eros, está diciendo que está actuando una fuerza primordial, una fuerza primigenia de la creación y que te está impulsando a hacer cosas que tú puedes querer o no querer hacer, ¿sí? Pero en lo latino, en Ovidio, ya no es una fuerza primordial de la creación, ya es el sobrino travieso de Apolo, ya es travesura, ya es picardía, ya es como que me hago güey, como que no pasa nada, ¿no? Entonces la gravedad, no como malo, quiero decir, la densidad de la presencia de Eros en uno o en otro caso,
pues sí, sí es muy distinta. Para nosotros, ¿qué es el amor? Pues es como una fuerza humana, ¿no? Lo hemos humanizado y pareciera que es como una fuerza humana que como que nosotros irradiamos o como que nosotros percibimos, pero en realidad es una fuerza primordial de la creación para los griegos. ¿Sí? Entonces, esa posición es muy importante. Segundo, yo les voy a dar hechos, no estoy, ni siquiera estoy interpretando la vida al respecto de lo que yo opino. Son solo hechos. Apolo no es el dios del sol. Apolo le dan el epíteto del que brilla, pero Febo es el dios del sol. Helios es el Sí. sol y Perión es el sol, Ujú. ¿sí? Y Perión, Helios, que es el volver a contar el mito de Horus, ¿no? Del dios egipcio, es el sol, ¿sí? Luego, Apolo es el dios de la peste y es el dios de las enfermedades, ¿no? Y es el dios de la sanación también, ¿sí? Pero Apolo es un dios guerrero. Apolo es un dios Ujú. guerrero y en su posición de guerrero lo leyeron en el mito. Él es cazador. Yo soy el águila que va por la liebre. Yo soy el que agarra al venado descuidado y lo flecha. Yo soy el campeón con el uso del arco. Entonces aguas, porque Apolo no es un dulce, ¿no? No es el sol que irradia su belleza, no. Es la fuerza de la razón y es la fuerza de la violencia. Y si necesito envenenarte el río, te lo enveneno. Y si necesito luego enseñarte medicina para curar a tus heridos en la guerra, te lo enseño. Pero no solo, Apolo no es el sol. En algún momento le dan el epíteto de ser el sol y que brilla como si fuera el sol. Pero Apolo, en efecto, es un dios bastante cruel. Yo aquí lo que diría es, la moral divina no es aplicable para la humanidad. Por eso les diría ahí, corte, ¿no? Clac. No, no, Apolo no soy yo, ¿no? Dafne está más cercana a mí. Es una creación de la naturaleza, pero Apolo no está cerca de mí. Y los dioses, los griegos y los latinos, en nuestro mito no, Dios es perfecto. Y cuando vemos la palabra Dios, siempre viene el marco como de que todo es bueno y bello. No, no. Los dioses griegos son todos unos cabroncillos, ¿no? Que hacen unas cosas terribles y tremendas. Y la moral que ellos pueden aplicar, pues no es la misma que la humana porque no tenemos el mismo ser, no tenemos la misma dimensión social, no tenemos no estamos encuerpados de la misma manera. O sea, Apolo es una entidad, ¿no? Guerrera. Yo soy carnita que se va a echar a perder. ¿Sí me explico? Eso es como la diferencia. Si nos vamos a identificar con los dioses griegos, si observan, yo no recuerdo un mito donde se relate la proeza, el amor y la maravilla del amor griego, del dios griego. Siempre son relatos de sus travesuras, ¿no? Y de cómo este se fue a raptar a esta, y de cómo este convirtió en piedra al no sé quién, y de cómo este fue y descabezó al no sé cuánto. Estamos frente a un relato de poder. El relato cosmogónico es un relato de poder, de cómo se fundó la creación. La creación se hizo así a través de estas fuerzas. ¿Qué fuerza? La de Apolo. ¿Qué fuerza? La del caos. ¿Qué fuerza? La del amor. ¿Qué fuerza? La de la violencia. ¿Sí? Entonces el mito se va construyendo, nuestra visión del mundo se va construyendo ahí. Y por supuesto, lo que es evidente en Ovidio es que el mito lo que va a hacer es disculpar la barbarie. ¿Sí? Porque un relato de un fulano que persigue a una mujer que quiere ser virgen toda su vida y que le dice, no, no, no lo estoy interpretando, por favor lean el relato. Nada más, Dafne le dice, yo no quiero, yo soy de Artemisa, yo quiero ser virgen como Artemisa. Y Apolo dice, Nel, eres mía. Y Dafne dice, no, yo quiero ser de Artemisa, Nel, eres mía. Y entonces echa a correr. Y entonces Apolo que empieza a hacer, como águila le empieza a perseguir, como halcón le empieza a acechar, como es lo mismo que el de Yu, ¿no? Digamos, o sea, ahí es un poco, pero en la metáfora estetizada, ojo ahí, esto es algo muy importante de técnica literaria, que algo sea bello en el relato puede maquillar o puede alterar la percepción de que es bueno, pero no es lo mismo.
Que el relato sea bello y que esté contado con grandes palabras y grandes figuras retóricas, no quita la crueldad que hay detrás. ¿Sí? Detrás tenemos a Dafne que solo quiere ser una virgen de Artemisa. Y tenemos a Apolo diciendo, no, 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 no. ¿Por qué les digo que es difícil aplicar esa moralidad para nosotros? Porque es la esencia de la conquista. Apolo es la esencia de la conquista. Del yo tengo que ganar porque tengo que ganar. Confundir eso con el amor es muy peligroso. ¿Sí? Es muy peligroso confundir el te tengo que tener con que eso es amor. Aguas, ¿no? Con que la fuerza de ganar es la fuerza de amar. Yo creo que el mito está para advertir que eso no es verdad. No, yo creo que el mito está ahí esa sí ya es interpretación mía, ¿no? Yo creo que el mito está ahí para decir, esto es un canto de victoria, no es un canto de amor. Lo que tiene Apolo es amor por la conquista, no al revés. No ama a Dafne, no ama sus cabellos, no ama sus pies, ama el proceso de conquista que le fue infundido por Eros, ¿sí? Eso es lo que nos pasa. Amamos algo y lo queremos aprender, ¿no? Y lo queremos aquí. Ya no hablo solo de una pareja, piensen quien tiene mascotas y ama a sus mascotas, o quien tiene un peluche y ama un peluche, cómo lo agarra y lo quiere apretar así para que sea suyo de él todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso es Apolo. Bien. Y por último, solo aquí sí, sí, con todas mis disculpas, no, no puede ser la visión neutral, no puede ser justo que hagan árbol a Dafne. Esa no es una salida justa en lo absoluto. Ella quería ser una virgen para Artemisa. Apolo la persigue, le pide a su padre, sálvame. El padre la convierte en árbol, como dice Ada. Eso no es un relato extraño. Las mujeres hoy en la mañana tuvieron que decidir cómo vestirse para salir a la calle y no provocar que otro fulano las persiguiera 5 cuadras. No hace 4000 años, hoy en la mañana. Y están dispuestas a perder su figura, a perder esos pies bellos, a perder los solanes, a perder el movimiento, con tal de que ese cazador no las persiga. ¿Sí? Entonces, eso no es justicia en lo absoluto, pero observen ahí cómo está el poder cosmogónico, ya ni siquiera humano, cosmogónico del hombre actuando. Dafne le pide, por favor, padre, ayúdame, y el padre la hace árbol. ¿No? Es como el papá así de, oye, papá, me están acosando en la calle. Ah, pues métete, cállate y quédate en el congelador. Ah, pues ok, gracias por la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, estos últimos dos sí son comentarios míos. Lo otro es el relato, ¿eh? Dafne no hace nada para ser perseguida, ¿no? Nunca, jamás. Y claro, la flecha de plomo es también la flecha del no puedo obtenerlo. Entonces, eso, amigo, te doy la palabra. Sí, gracias. Creo que las lecturas nos llevan de la mejor manera a sacar nuestras propias conclusiones respecto de esto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, eso por una parte, y creo que es la parte que a nosotros nos corresponde desde la visión en la que de la que lo estamos haciendo. Solo quería retomar, Mauricio, un par de comentarios que están aquí en el chat y que me parecen también muy interesantes. Uno de ellos, el que pone Nina, dice, en Don Juan también está presente Dios como testigo de todo y en la existencia de otro mundo, en la lucha con el mal espíritu de Satanás que ha poseído a Don Juan y Dios al final siempre gana. Bien, pues hay un tema ahí que como lo estamos viendo en el mito griego, un poco no podemos escaparnos de esta polarización entre lo bueno y lo malo, el acosador, el acosado, entre la pérdida de la libertad o la búsqueda de la virtud perpetua. Aquí pasa también lo mismo en el comentario, creo un poco que nos pone Nina en contexto. Es decir, existe esta polarización de que Don Juan finalmente está haciendo mal y se arrepiente al final de lo que hace. Entonces, ese arrepentimiento en el contexto cristiano pues, tiene la posibilidad quizá de la salvación en el contexto de la obra. Lo que cada quien piensa en lo particular es otra cosa, pero en el contexto de la obra creo que está bien matizado, está bien puesto este asunto de que el hombre alcanza el perdón a partir del arrepentimiento. Entonces, Don Juan opera como este símbolo del mal, como este Apolo extremo que lleva a la pérdida de la identidad del personaje Dafne.
Por otra parte, creo que también los mitos nos están poniendo un contexto interesante desde el punto de vista que lo que hacen las personas, lo que hacen los dioses, bueno o malo, arroja una especie de consecuencia sobre la humanidad. Es decir, parece ser que hay un mal que se genera y que es muy difícil después restaurar ese estado un poco paradisiaco del que una vez se tuvo. Dice Mauricio, es que el hombre tiene que trabajar en el mito judio-cristiano para obtener el alimento, pero no lo era así siempre. Entonces hubo una pérdida de un estado paradisiaco y esa pérdida hace que se genere una especie de dolor en el sentido de tener que trabajar para comer, tener que parir con dolor, tener que, es decir, hay un asunto ahí que se va perdiendo, que creo que los mitos en algún momento también nos van poniendo esa situación en contexto. Es un poco como lo que estamos viviendo hoy con el cambio climático. Es decir, ante la inminente fuerza de algunos sujetos que no quieren cambiar las condiciones, la humanidad tiene que sufrir un poco este asunto y entonces tiene que luchar por su propia cuenta para restaurar este tema, este asunto de los males. Por ahí creo que estaría también quizás una lectura. Salvador hace rato ponía aquí en el chat también de Cassandra, ¿no? Dice, sí, Cassandra lo engaña, le dice que sí, pero no le cumple. Es decir, esas lecturas que nos arrojan los mitos, pues son en verdad una provocación un poco como para pensar también en lo particular nuestras conductas, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver el mundo en ese sentido. Este, en el caso, no quiero dejar pasar el caso del amor enamorado de Lope de Vega, como si bien hay un conflicto amoroso entre Dafne y Apolo, provocado por este personaje llamado Cupido, también hay otros dos asuntos amorosos dentro de la obra de Lope de Vega. Ustedes recordarán que Sirena, este otro personaje de Lope de Vega, también es una figura femenina a quien pretenden dos personajes más. A Sirena la pretende Alcino, que es el pastor, y la pretende Cupido. Cupido también en esta paradoja de la comedia que se llama El amor enamorado, pues nos lleva a pensar en el asunto de Lope de Vega, si el amor como esta fuerza primordial es capaz de sentirse enamorado o si porque es incapaz de sentirse enamorado, todos los influjos que hacen las otras personas escapan realmente a la dimensión del daño o del bien que el personaje les está haciendo. Entonces toma un poco de tu propia medicina y lo flechan a Cupido y se enamora de, esta, de este personaje femenino que es Sirena. Y también hay que decir que se rapta a Sirena, ¿no? Es decir, Cupido, así como Apolo quizás pasa algo desagradable con Dafne, Cupido se roba a Sirena, la convierte en una fuente y se la lleva. Y en la obra también existe otro triángulo amoroso muy jocoso dentro del texto, el de Silvia. Silvia es pretendida por Bato y Alcino. Es decir, así como Dafne era pretendida por Aristeo, que le va a pedir la mano al rey Peneo, al río, y él se la quiere dar, aunque después aparece Febo como rival, pues también hay otros dos personajes femeninos que están inmiscuidos o inmersos en esta especie como de triángulo amoroso. El de Silvia con Bato y Alcino, y el de Sirena con Alcino y Cupido, que al final se dirimen, y bueno, pues parece ser que la única que pierde ahí es Dafne al convertirse en un laurel, ¿no? Un poco eso quería comentar. Y de esa obra, perdón, del amor enamorado, yo quisiera que no se perdieran, si tuvieran oportunidad de leerla o si la van a leer o si la van a ver en lo que nos mandó la compañera, eh, que no se pierdan en toda la literatura en general. Luego nos acercamos y justo como estamos hablando de mitos y dioses, y les tenemos una perspectiva como muy sacra a los textos, ¿sí? Pero justo el amor enamorado de Lope de Vega es una comedia llena de albures, llena de majaderías, llena de dobles sentidos y llena de situaciones bien idiotas que son súper divertidas, súper divertidas. Entonces, si pueden, si tienen oportunidad, lean El amor enamorado, pero no dejen
que la sacralidad de la literatura y la sacralidad de los mitos les arruine la experiencia, porque Lope de Vega es un comediante. Y es un comediante vulgar, 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 vulgar. O sea, hay escenas donde le está diciendo Cupido a Apolo así de, ah, sí mataste al pitón, sí, pues agárramelo, ¿no? Entonces, es todo es comedia regional. Es básicamente comedia regional. En España se llamaba comedia de corral o teatro de corral, ¿no? Porque la gente iba, el teatro parecía como un corral, ¿no? Obviamente, había un montón de gente, los de hasta adelante, todos estaban platicando, los de hasta atrás no escuchaban nada y tenían que inventarse la obra porque solo los de hasta adelante estaban riendo, ¿no? Y todo el mundo estaba platicando. ¿A ustedes les molesta ir al cine y que alguien prenda su celular? Hubieran odiado el teatro de corral. Ahí estaban comiendo, aventándose, mercando, etcétera, y López está escribiendo para esa gente. ¿Y cómo capturas la atención de la gente si eres un autor de comedia? Necesitas enfocarlos en algo, y esa es la risa. Entonces, intenten leer también ese documento como una obra cómica, no en el sentido literario, cómico en lo que ustedes ven en la tele y les da risa y dices, ah, qué divertido, chiste tan majadero. Eso sí pueden luego denle una revisada. Y si quieres, amigo, pasamos a otro texto o no, No, yo que creo, a Alfredo ver, converse con nosotros, ¿no? yo creo que por el tiempo, estimado Alfredo, pues te damos la palabra en función de la obra que nos invitaste a ver, que es la de Apolo Busayet. Y estimado Alfredo, pues adelante. Está apagado tu micrófono, Alfredo. Sigue apagado tu micrófono, no te preocupes. ¿Ahí? ¿No me Ahí oyen? te escuchamos muy bien. Ay, perdón. De veras, a los 90 años la cibernética ya no es lo nuestro. Bueno, pero aquí estoy. Muy breve porque quizá me esté saliendo de tema con esto del ballet de Apolo Musayet, Apolo líder de las musas, como algunos lo definen. Un ballet que le pidió a Elizabeth Sprague Coolidge a Stravinsky que creara un ballet para presentarlo en la Biblioteca del Congreso de Washington y le ofreció $10,000. Esta mecenas, pues esa cantidad, hasta yo hubiera sido también el mecenas de Stravinsky, pero la obra le dijo que nada más quería 4 bailarines nada más, y es preciosa esta obra de Stravinsky. Curiosamente, este compositor, 13 años después de haber compuesto los ballets El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, da una vuelta en U y recorre el camino inverso al que había recorrido, sobre todo con la consagración de la primavera, cuadros de la Rusia pagana, de la mitología rusa, cuando parecía que era el profeta de la música del siglo XX, a tal grado que en la consagración de la primavera usa tantos instrumentos, incluso él introduce el güiro del Caribe en esa obra, y da una vuelta tan radical y se refugia en la música del estilo de Lully, Jean-Baptiste Lully, que fue italiano, luego se hizo francés, y totalmente diferente esta obra, a tal grado que podemos compararlo con lo que decía ayer Juan Villoro en el periódico Reforma referido a Bob Dylan, que después de haberle hecho algo, lo transforma totalmente y da la vuelta en U. En este ballet
Stravinsky es un ballet en 2 cuadros. La primera parte es el nacimiento de Apolo y luego las musas Calíope, Polimnia y Terpsícore. Es un ballet de una belleza visual maravillosa, belleza masculina y belleza femenina. Es verdaderamente maravilloso este ballet en ese aspecto. Cuando le propuso esa mecenas la composición del ballet, dijo Stravinsky, maravilloso, yo siempre he querido hacer un ballet relacionado con la mitología grecolatina, y así lo hizo. Curiosamente, Stravinsky luego dio la vuelta y compuso cosas verdaderamente diferentes. Incluso hizo una obra para una banda de jazz, el Ebony Concerto, concierto del ébano. Compuso también la polka de circo. El circo de Ringling Brothers le ofreció componer una música para un elefante. Dijo Stravinsky, ¿cómo voy a componer para un elefante? Le dijeron, mire, el elefante es pequeñito, es un elefante joven, el sueldo es bastante grande. Muy bien, dijo Stravinsky. Era Stravinsky tan afecto al dinero que cuando le dijeron que le iban a hacer un anagrama, dijo, ya lo tengo, una I envuelto por una S, el signo de dólares. Maravilloso este ballet, se los recomiendo mucho, de veras, y me gustaría, los que lo hayan visto, que me mandaran algún comentario. Además, quisiera yo proponerles lo siguiente. Es tan importante Stravinsky que quisiera yo compartirles y se los puedo mandar por un archivo de Word o un archivo de PDF, una crónica que escribí y está en el libro Allegro Molto, 60 años de anécdotas, cuando Stravinsky, ya grande, fue a México a dirigir alguna de sus obras, y también me gustaría compartirles la visión en el otro libro que tengo que se llama Scherzo anecdótico a 2 voces, la forma tan desairada en la que se estrenó en México Juego de Cartas, otro ballet de Stravinsky, que desconcertó a las personas al grado de que muchos se salieron de Bellas Artes porque no les gustó esa obra. Con gusto se los puedo mandar, me pongo de acuerdo con Víctor para mandarles esos 2 capítulos de sendos libros. Pues yo creo que con eso, pues, ¿cómo ven? Muy bien, Alfredo, pues nos pones en el camino de que esto que estamos haciendo tiene más de una manera para poderse apreciar. Tú hoy nos pones en la orientación del ballet, pero yo te quiero también comprometer para que después nos hables un poquito de ópera en función del tema de Orfeo y de la recomendación que nos hiciste de Eric Cermeño. También estoy Sí, pensando en toda esta expresión maravillosa de la escultura y la pintura, que estos mitos, que esta parte de la cultura que nos transita todavía por las venas, pues de alguna manera está muy presente en todas estas manifestaciones artísticas, Alfredo. sí, es muy importante de ver la influencia que ha tenido, pues ustedes lo saben mejor que yo, la influencia que han tenido la mitología greco-latina en la literatura, en la poesía y todo, pero también en la música, y no solo en la ópera y en el ballet, sino también en la música de cámara y en la música sinfónica. De eso podemos hablar también brevemente en una nueva ocasión. Está muy bien, Alfredo. Algo que nos dejes mientras llegue ese momento desde el punto de vista de la música, algo que nos quieras decir, hay que oír, hay que ver, En el ballet, o en la eh, música. en este ballet me gustaría que se viera el
contraste tremendo que hay entre la consagración de la primavera y este ballet que está solamente para orquesta de cuerdas, violines, viola, violonchelos y contrabajos. Y ahí se puede comparar la diferencia tan grande de Stravinsky. Stravinsky se hizo verdaderamente incomprensible para muchos, que después de haber seguido un camino, dio la vuelta en U y se transformaron en otro. Muchos dejaron de amar la música de Stravinsky, no yo, porque yo admiro al Stravinsky de su bendito periodo ruso, como le llaman, y al Stravinsky de obras tan hermosas como la Sinfonía de Salmos, el Canticum Sacrum y demás. Yo les recomendaría mucho echarle un oídito a Igor Stravinsky. Muy bien, Alfredo, pues de mi parte prometido que lo voy a hacer. Yo creo que aquí la invitación está abierta para todos y seguramente veo que algunos más dirán, sí seguimos. Estimado Alfredo, muchas gracias por esta aproximación que nos haces tan generosamente. Al contrario, gracias a ustedes, los generosos son ustedes, ¿eh? Sí, Y seguimos estoy disfrutando muchísimo este Sí, curso. es maravilloso este curso y sí seguimos lo que nos propone José Alfredo. Gracias. Gracias, Maestro Jesús. Claro que sí, así lo haremos. Muy bien, pues un poco para ir ¿Me dejas? aterrizando. Adelante, Mauricio, perdón. Sí, primero agradecerle a Alfredo. El conocimiento siempre se agradece y que nos compartas sobre la música y sobre el ballet y la ópera. eh, Te lo agradezco enormemente porque yo soy una persona que le gusta mucho, pero que soy de una ignorancia supina en el tema, ¿no? Entonces me encanta que nos ayudes y nos cobijes un poco en eso. Yo voy a aprovechar lo que nos presenta Alfredo para que quienes vieron el ballet, hay una escena, de impresionantes escenas, o sea, lo que puede hacer el cuerpo, lo que el arte le hacemos hacer al cuerpo. Hay mi momento favorito es cuando el bailarín se pone en una rodilla y estira los brazos, Apolo, ¿no? Apolo estira los brazos y tiene a una de las musas encima. Y la musa se pone en posición vertical, mirando hacia arriba y abriendo las manos, y Apolo la está sosteniendo. A mí me pareció muy significativo ese momento por dos cosas. El primero que les quiero compartir es el arte lo que hace es que nos permite sublimar emociones, pero el cuerpo también. Sí, nosotros estamos acostumbrados por nuestra cultura un poco a las artes más pasivas, ¿no? A la literatura, al cine, a la fotografía, en donde el artista, el cuerpo del artista está quieto, ¿sí? Pero las expresiones como la danza son importantísimas observarlas cuando hablamos de la construcción de nuestro tejido cultural, porque nos dan una dimensión de aquellas cosas que olvidamos que pueden hacer los cuerpos, ¿no? Pararse en puntillas como hacen las bailarinas de ballet, mientras hacen una danza y representan a las musas que están circundando a Apolo, su líder, para que les conceda esta fuerza que les provee para inspirar a la humanidad a cantar sus historias. Digamos, eso escrito es una cosa, eso visto en el cuerpo de alguien es completamente diferente. Y luego, si algún día tienen oportunidad, no digo que hagan ballet, pero incorporarse a ese movimiento y participar del arte también con los músculos y también con la lengua y también con los dientes es muy valioso. Es muy valioso hacer una figura con arcilla, ¿no? Que la creación parta de mi mano, que el espectáculo parta de mis pantorrillas, pues le da otra dimensión también a esa experiencia que como humanos, como humanas, estamos transitando. Entonces, cuando puedan, no solo observen las proezas del cuerpo que se hacen en estos productos que nos presentan los colegas, sino intenten también en algún momento como decir, ah, bueno, y si yo me pongo así? Como, cómo me atraviesa el amor cuando estoy de pie?
¿Cómo me atraviesa el amor cuando estoy acostado? ¿Cómo me atraviesa el amor cuando estoy en posición abierta para recibir un abrazo? ¿Sí? Y eso el ballet es lo que permite también. En la ópera, además de que hay actuación, bueno, eso me lo permite también el viento que viaja a mi oído a partir del violín. La tristeza se siente distinto con un la menor en violín que con una tarola de batería. Entonces son expresiones distintas de las mismas emociones, pues dense permiso de aprovecharlas. Entonces muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Entendiste el ballet mucho mejor que yo. Te felicito. Muchas gracias. Qué buena mención hiciste. Qué buen análisis de ese ballet. Cuando puedan, échenle un ojo, está maravilloso. Muchas gracias, amigo. Muy bien, pues creo que estamos llegando al final. Muchas gracias, Alfredo, por ilustrarnos de esta manera. Y pues la recomendación, la repito, nos ayuda un poco a entender mejor esto. Y si mal no me equivoco, Alfredo, quedamos en seguir un poco a Eric Cermeño en Radio Educación Por para supuesto, conocer un poco sobre de todo ópera. esa ópera de Ascanio en Alba de Mozart, que gira en torno de la mitología. Ascanio. Muy bien, pues así lo haremos, Alfredo, para que más adelante volvamos a poder disfrutar lo que nos dices. Muchas gracias. Ya para cerrar esta cuestión, por supuesto, esto es como los cuentos maravillosos, fantásticos. Concluye la sesión, pero no termina. Queda abierto el final siempre para nuestras reflexiones. Este, para la siguiente sesión, les comparto aquí en pantalla lo que tenemos por revisar. Es la sesión del 3, la sesión del 22 de marzo. Les recuerdo que dentro de 8 días no hay sesión. Nos tomamos esta libertad de que como se cruza un puente para algunos, pues que lo puedan disfrutar aquellos que así tengan esa posibilidad. Y entonces vamos a tener mucho tiempo para escuchar las óperas, el ballet, lo que Stravinsky nos va poniendo y de las lecturas que tenemos pendientes. No dejen de concluir Frankenstein, por favor. Es un texto delicioso y también de lo que tenemos por hacer. Para el 22 de marzo tenemos las metamorfosis de nueva cuenta. Empezamos con Escila, donde nos va a hablar sobre el Minotauro. Y tenemos dos lecturas. Una de ellas es La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges. Y el segundo es esta pieza dramatizada de Julio Cortázar que se llama Los Reyes. Es importante el texto de Julio Cortázar, ahí aparece, él le da voz a este personaje femenino, a diferencia de La Casa de Asterión, que es un cuento que va por otro sentido, pero sería un poco este asunto. Y en la idea de considerar personajes que son otredades, está la serie de Sweet Tooth, que está en Netflix. Entonces, un poco para que vaya redondeando también esto que nosotros vamos haciendo. Y Hasta aprovechando que estás aquí. mostrando el programa, nada más un Perdón, comentario. regreso a él. No, solo que si van, si van un poco atrás de las lecturas, es un excelente momento para ponerse al corriente. eh, por la suspensión de la siguiente semana. Pero si van al corriente de las lecturas, tampoco estará mal que se asomen a la de la siguiente sesión. Porque justo en la sesión 4 y 5, tenemos las lecturas más extensas. No quiero decir difíciles porque no son difíciles, son muy sencillas, pero con el lenguaje poco cotidiano. ¿No? Con el lenguaje poco cotidiano de Virgilio, pues, ¿no? O sea, de leer un hombre que escribió hace 2000 años. Entonces, el lenguaje cambia un poco. eh, y como vamos a leer dos fragmentos de la Eneida, a lo mejor ahí que los quieran juntar, porque si se han dado cuenta hasta ahora, salvo Frankenstein, las lecturas son cortas, son muy cortitas. Y aunque son varias, pues, o sea,
Asterión, el de Borges, es una página. Los Reyes de Cortázar es una obra de teatro de 25 páginas, se lee rapidísimo, ni media hora les tarda. Pero la Eneida, esa sí les va a tardar, porque tiene muchos trucos de lenguaje de los cuales también vamos a hablar, son muy, muy divertidos. Entonces, eh, efectivamente, suspendemos una semana, pero no suspendan la delicia de leer, de consumir otros bienes culturales como la ópera, como el teatro, como la danza, y por supuesto el grupo ya saben que está abierto para todo lo que quieran conversar y recomendar. Comentarios finales, tenemos escasos 40 segundos, 39, 38, 37, 36. Yo sí, yo no me quiero quedar con algo, un poco de lo que decía Mauricio. Cuando yo leí el tema del amor enamorado, por supuesto que entendemos que es una comedia, y las comedias en el sentido más grecolatino posible, pues tienen un poco siempre este sentido del lenguaje que puede ser en algunos momentos medio ríspido, que no es el caso. Los invito también a leer El amor enamorado con la posibilidad de que la jocosidad y el humor se muestran a través del lenguaje y no con la safiedad del término cotidiano para mencionar las cosas. Entonces, creo que por ahí hay situaciones que también tenemos que tener en cuenta. Las lecturas que hagamos, recuerden, a veces dependen solo de nosotros y del sentido que queramos asumir de ellas. Pues si no hay más, quedan 2 segundos, 1, 0. Pues que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo a todos. Estimado Mauricio, muchas gracias por este espacio Que y les a vaya todos muy ustedes bonito. que están acompañándonos.